Ya está con nosotros Fausto Spotorno, que es economista jefe de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Fausto, el gran gusto de recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias. Bueno, Fausto, a ver, ¿tenés la impresión que mañana el INDEC dirá que la economía creció por encima del 3,5 y pagará en consecuencia el bono que ajustaba intereses a partir de crecer por encima de ello? O como dijo el Congreso, el índice promedio que marcan las consultoras, si se ajusta a la verdad, estuvo por debajo del 3 y por lo tanto Argentina no debería pagar esos intereses que son poco más de 4.000 millones de dólares. Mira, es así. Yo creo que el gobierno está hoy, el EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica y que es un estimador del PBI, dio 4,9 para el año 2013, con lo cual, en principio, el gobierno debería pagar. Ahora sale el nuevo PBI con una nueva base y unas nuevas ponderaciones, que no creo que cambie demasiado ese 4,9. Si uno recalcula el PBI con esas ponderaciones, puede modificarse un poco el crecimiento, pero no tanto, no tanto como para que caiga por debajo del 3,22, que es el punto de disparo del pago del cupón. Eh, Ah, con lo cual entonces vos pensás que va a pagar y que va a dar por encima de 3,22 como marcás. sí, yo creo que sí. A ver, y otro punto que hay que tener en cuenta acá es que el 2,9 que saca el Congreso es un promedio de varias consultoras que hacen su índice de PBI o algún estimador del PBI. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese dato porque, por ejemplo, es un promedio de consultoras que le puede haber dado entre 2,5, 2,8, 3,1. En el caso nuestro, por ejemplo, dio 3,1. Ahora, un 3,1 para el grado de precisión que tiene el indicador nuestro, eh, está perfectamente posible, perfectamente posible que el pago de cupón se acierte igualmente, porque vos pensás que estás hablando de un segundo decimal, de 3,22 que hay que disparar. Entre Claro, 3,1 y 3,22 está perfectamente dentro del rango de error, ¿no? correcto. Con lo cual, te diría, los indicadores privados en general, eh, en principio te dirían, no habría que pagar, pero ojo que el pago está dentro de su rango de error de los estimadores, porque ninguno de estos estimadores es tan grande o tan preciso como para entrar a discutir un segundo o un tercer decimal en estas cosas, ¿no? Ahora, lo que sí están diciendo estos indicadores es, mira, la economía argentina no está creciendo al 5, está creciendo al 3. Y esa es la importancia de estos indicadores privados. Ahora, si es 3,22, 3,1, 2,9, 2,8, digo, bueno, obviamente está dentro de un rango de error de los estimadores. Claro, correcto. Fausto, ayer el Banco Central corrigió el dólar, lo llevó por arriba de 8 al oficial y da la impresión que empezó centavo por centavo, 2, 3 centavos, a acompañar el proceso inflacionario como en otros tiempos y efectivamente lo levantó más de 20 centavos, casi un 3% en los últimos 30 días. ¿Imaginás que el gobierno no está dispuesto a que se le licúe la devaluación por el aumento de precios y por lo tanto no quedar rehén de aquello de que 8 es el dólar competitivo o que hasta acá llegó y es impensable que el tipo de cambio vuelva a trastocarse? Mira, la verdad es que no sé lo que piensa el gobierno, pero sí te puedo decir esto. En diciembre, ¿te acordás que en diciembre ya el gobierno estaba devaluando el tipo de cambio gradualmente, todos los días un poquitito, etcétera? Si hubiera seguido con ese ritmo de devaluación, hoy, al 20 de marzo, 25 de marzo, estaríamos en 8. O sea que el gobierno lo que hizo fue continuar con el mismo ritmo de devaluación que tenía antes de que devaluara. Después decidió dar un salto, en vez de devaluar todos los días, decidió dar un salto en el tipo de cambio y ahora otra vez retomó de donde había dejado prácticamente. Por eso mi sensación es que va a continuar con este ritmo de devaluación gradual como lo venía haciendo antes de haber devaluado de un solo saque 25%, ¿no? Correcto. Porque, a ver, lo que tiene que hacer el gobierno es sabe que tiene que empezar a darle competitividad a algunos sectores si es que pretende que algún crecimiento haya en, por ejemplo, economías regionales o algunos sectores industriales. Ayer el INDEC dijo que el nivel de ingresos en la Argentina en 3 de cada 4 personas es inferior a los 6.500 pesos mensuales, que solo un 10% gana por encima de los 9.000 pesos y además demostró que el coeficiente Gini no mejoró, más bien empeoró, muy poco perceptible, pero lo hizo,
con lo cual aumentó un poquito lo que venía disminuyendo, que era la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, digamos. Esto es una demostración que echa por tierra aquello de que finalmente en la Argentina el nivel de ingresos se recompuso fuertemente, o finalmente es una demostración de que efectivamente hay mucho ingreso en negro y que no está puesto allí, digamos. No, los ingresos en negro en general se toman en cuenta en esos indicadores, o eso no es el problema. Lo que sí hay que entender es que en Argentina la cuestión social tiene mucho espacio para trabajar todavía, ¿no? Ejemplo de eso es el tema educativo. Todavía seguimos de paro con las escuelas. Vemos en general, cuando vemos la educación, vemos un deterioro en casi todas las variables educativas argentinas. Por ejemplo, Argentina tiene una gran cantidad de alumnos en la escuela. Si uno mira el ranking mundial, Argentina está 16 entre los países que más alumnos tienen en la escuela primaria, pero 106 de 144 entre los países de peor calidad en la escuela primaria. O sea que tenemos muchos alumnos, pero con mala calidad de educación. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, a la educación terciaria, universitaria o escuela de negocios, que es otro indicador que se usa en el mundo, Argentina está muy bien posicionado. Entonces lo que estamos viendo es que tenemos una mala educación primaria, aunque muchos alumnos, una educación secundaria donde hay mucho abandono, y después una educación, por ejemplo, universitaria, terciaria o incluso de posgrado, que es muy buena. Y eso, obviamente, si no se corrige eso, va a seguir ampliándose la brecha, porque tenemos que aquellas personas que llegan a la educación de posgrado, universitaria, escuelas de negocios, a ese nivel, reciben una muy buena educación y por lo tanto son grandes generadores de ingresos. Ahora, en la educación primaria, en la secundaria, donde ahí deberíamos estar apuntalando la cuestión social, no se está brindando una educación de calidad. Y eso es, por ejemplo, un indicador de problemas sociales a futuro. Ahora, obviamente no estoy diciendo que hay que empeorar la educación en los niveles de posgrado. Lo que pasa es que hay que mejorar mucho en materia de educación primaria y secundaria. Cuando vemos indicadores de, por ejemplo, de regulaciones en el mercado laboral, vemos que hay un mercado laboral muy regulado, que eso desincentiva la contratación de personas. Cuando hablamos de el ambiente de negocios, que en Argentina en general vemos que es un ambiente malo de negocios. ¿Y eso qué tiene que ver con cuestiones sociales? Bueno, porque cuanto más negocios hay más empleo. Y cuanto más empleo hay mejora social. Yo creo que Argentina tiene mucho para trabajar en materia social y entender las relaciones entre la economía y las cuestiones sociales. Y en eso obviamente se está reflejando en estos coeficientes de Gini. No ha habido un cambio dramático en materia social en Argentina no es de este gobierno, antes tampoco, ¿no? Nunca se ha abordado seriamente, por ejemplo, la cuestión de la educación, la cuestión de la salud, etcétera, ¿no? Correcto. Fausto, habló el presidente de Toyota y dijo que la Argentina va camino a un mercado automotriz de 750.000 unidades de 0 kilómetros, con lo cual implica una merma importante después de haber vendido más de 900.000 autos. ¿Ves eso también? Sí. La industria automotriz, igual que otros bienes durables, van a tener un año más complicado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las tasas de interés en torno al 30%, que es la que paga el Banco Central, obviamente es un piso para cualquier financiamiento de aquel que quiere comprarse un auto o un televisor, un lavarropas o lo que fuera. Claro. Adicionalmente a esto vemos que el salario real es el salario menos la inflación, está más bien en el negativo, en el terreno negativo más que en el terreno positivo. Y correcto. Eso tampoco ayuda, ¿no? Y hablando del Banco Central, dos cosas. La primera, el Banco Central le prestó plata al Nación para que a través del Banco Nación se asista a las provincias por poco más de 8.700 millones de pesos, lo cual es una novedad. Y lo segundo es que hoy se conoció en el boletín oficial que se va a emitir un nuevo bono con vencimiento en el 2017 para absorber 10.000 millones de pesos adicionales de la plaza. ¿Está en línea con lo que imaginaste de Fábrega? Sí, a ver, lo de las provincias con el Banco Nación es otro mecanismo, pero en general se venía utilizando mucho el financiamiento a través del Banco Central. O sea, es como la emisión monetaria le llega a las provincias. Lo del bono 2017, eso es más bien del lado del Tesoro. Hay que ver a quién se lo colocan. Posiblemente una parte sea para instituciones que ya tengan bonos y que venzan, ¿no? Hay que colocarles un nuevo bono encima.
o algunas instituciones que puedan tener algún efectivo. Yo creo que ahí todavía nos falta saber algunos datos de ese bono. Pero bueno, es posible. El gobierno está necesitando financiamiento y es financiarse con un bono y que con emisión monetaria. Sobre todo financiar la amortización de la deuda, ¿no? Claro, efectivamente. Fausto, gran gusto, como siempre.